Pangelingua gloriosi, corporis mysterium, sanguinisque preciosi. Bienvenidos una vez más a Católico Conoce tu Fe. Hoy estamos temprano en Argentina. Esperemos que la conexión pero bueno, tranquilo. El Señor proveerá. Apagué la cámara para que se restablezca la conectividad. Hoy es 9 de diciembre, es muy importante, Madre de la Santísima Virgen desde el cielo. Hoy estamos muy contentos porque tenemos a una invitada especial que hace tiempo hemos contactado y generosamente accedido con el favor y la gracia del Señor. También nosotros agradecidos a ella por haber accedido a la entrevista. Acá en Argentina tengo las 11 a.m. de la mañana. Entiendo que allí donde está ella es un poquito más temprano. Así que bueno, seguramente los que estén viendo este video en diferido, esperemos sea de gran bendición y de gran aporte para un tema muy, muy importante, sobre todo en este ámbito, en esta plataforma, que es el tema del ecumenismo y el espíritu que realmente ha querido transmitir la Iglesia en todos aquellos que están procurando el restablecimiento de la unidad de todos los cristianos para que el mundo crea que el Padre ha enviado al Señor, ¿sí? Así que, sin más dilaciones, voy a pasar a presentarla y mientras ella está también ahí, y le voy a leer su currículum, ¿sí? Aguárdame, ahí la hacemos pasar. Úrsula, acá te voy a presentar yo para que el público más o menos te conozca, así que ya te doy la palabra, ¿sí? Hoy tenemos el privilegio de recibir a una invitada muy especial. Su nombre es Úrsula Longhi. Es una mujer cuyo trabajo irradia, ¿sí?, compromiso y esperanza, enfocándose en construir puentes entre comunidades cristianas a través del diálogo y la fraternidad. Como miembro destacado del movimiento de los focolares, su labor no solo inspira, sino que también transforma tocando corazones y acercando a las personas de diversas tradiciones religiosas. Uno de los proyectos más innovadores que lidera son las visitas virtuales a las comunidades cristianas en un espacio que abre horizontes, fomenta el entendimiento mutuo y nos recuerda que más allá de nuestras diferencias, que no negamos, compartimos un llamado, una vocación a la unidad. Úrsula, es un verdadero honor tenerte, hermana, contar con vos. Estamos muy emocionados por escucharte, tu experiencia y también aprender, sí, aprender de lo que te decía atrás de cámara, de lo que el Señor ha sembrado en tu vida y seguirá sembrando seguramente, sí, a dialogar un tema tan importante para la Iglesia y para el mundo. Así que bienvenida y muchas gracias por acompañarnos. Ahora sí, Úrsula, te doy la palabra para que te presentes. Muchas gracias, Matías. Qué linda la presentación que tú has hecho de mí. Ya, yo añadiría pocos trazos solamente. Tal vez empezar por el regalo, digamos, el camino que el mismo Eterno Padre me ha donado. Yo nazco en una familia en donde ya el ecumenismo y el diálogo interreligioso son una experiencia. Desde la familia de mis bisabuelos, los abuelos de mi papá, hay una parte de la familia que es evangélica. Entonces, yo desde pequeña tengo esa experiencia de una fe profesada de un modo distinto, con mucho amor a nuestro Señor Jesucristo y con un gran testimonio de caridad hacia los hermanos. Entonces, desde pequeña conozco que hay hermanos realmente de sangre, ¿no? Familiares, que tienen otro modo de vivir el cristianismo. Una hermana de mi papá se casó con un judío, entonces, pues tengo tíos y primos y toda una parte de mi familia que es judía. Entonces, desde pequeña, el Eterno Padre me regala la experiencia de
de conocer a estos hermanos mayores en la fe, ¿no? Como los han llamado los papas, y de enriquecerme de todo lo que significa esta primera alianza de Dios con su pueblo, y de conocer de otro modo, de un modo más cercano, tal vez más vivencial, el primer testamento y toda la tradición judía. Entonces, yo creo que si yo por vocación, por siendo miembro del movimiento de los focolares, vivo por un diálogo a 360 grados, el Eterno Padre ya me había preparado por historia y por el lugar en el que me plantó, digamos, ¿no? Ya es un humus en donde el diálogo no es una estrategia, en donde no puedes estar pensando en negar la diferencia del otro, ni en tratar de hacerlo más semejante a ti mismo, porque has aprendido a amarle, a reconocerle y a respetarle tal como es, y porque yo he sido enriquecida de esa experiencia de diversidad. Entonces, creo que eso es importante decirlo, porque si el Eterno Padre me ha forjado, me ha formado así, es sin duda por un motivo. Después también como yo había estudiado un año de ingeniería electrónica cuando entendí que Jesús me llamaba a entregarle mi vida completamente, y quise entonces estudiar teología, pero en aquella época estaba un poquito fuera del alcance de los laicos, y lo que era posible era estudiar ciencias religiosas. Entonces tengo esa licenciatura, y creo que eso también fue providencial, porque las ciencias religiosas estudian el fenómeno religioso, y eso creo que también me ha abierto todavía más el horizonte, la capacidad también intelectual de comprender la diversidad de la expresión de la fe. Entonces, bueno, esa es un poco mi formación. Tengo una maestría en misionología porque me apasiona la eclesiología. De hecho, coordino un grupo internacional de estudios del movimiento de los focolares sobre los temas eclesiológicos, misionológicos y de pastoral. Y en ese grupo hay un obispo, muchos sacerdotes de los distintos continentes y varios laicos que también trabajamos en este tema. Entonces, bueno, un poquito ese es el camino de vida y de formación que el amor de Dios me ha regalado, y creo que desde ahí se comprende mi pasión por el diálogo y mi pasión por trabajar por la unidad de los cristianos. Me encanta, muy clara y la verdad muy profunda, esa mirada de sobrenatural, ¿no? De que todo fue una preparación que hizo Dios, ¿no? Que Él siempre se nos adelanta, Él nos supera y Él dispone todo. O sea, esa es una mirada muy, muy de la fe. Pero hay algo que te quería, dijiste algo puntualmente, ¿no? No como una estrategia, sino realmente abrirte a la verdad del otro. Y eso muchas veces trae miedo, ¿no? O sea, a veces da la sensación de que esa incertidumbre, esa ambigüedad, tiende a buscar zonas de seguridad. Yo le llamo zonas de confort. Entonces uno ahí queda como atrapado en estas propuestas, perdóname que diga esta expresión, parece fuerte, pero es descriptiva, fundamentalista, ¿no? Sí. Donde ve lo diverso como una amenaza a esas seguridades, que en el fondo no terminan siendo seguridades porque la realidad es compleja. Pero lo que te quería preguntar era concretamente si encontramos, ¿por qué a los cristianos, esta es la pregunta, por qué a los cristianos se nos hace tan difícil no tener tan presente y en el corazón, no solo en la mente, por ejemplo, algo que ya experimentó nuestro mismo Señor? Cuando Él se encuentra con la samaritana, y el Papa de hecho usa esta imagen, Él va más allá de la discusión, ¿sí? Si dónde se debe adorar, sino va a lo central, a lo esencial, ¿no? La disposición del corazón, ser adoradores en espíritu y en verdad. Y Él se permite trascender esas divisiones que establecemos nosotros, ¿no? Y a mí me sigue resultando llamativo por qué a los cristianos, justamente
porque vos decís, bueno, los samaritanos, los judíos, listo, o sea, recién estaban empezando a conocer al Verbo encarnado, pero nosotros se supone que llevamos 2000 años de caminar sobre las huellas del Señor y tenemos una gran ventaja que por ahí ellos recién estaban empezando a tener. ¿Por qué crees vos que en tu experiencia, porque a mí sos una persona que a diferencia de lo que podemos encontrar en el ámbito digital, sos una persona que ha tenido esta experiencia, ¿no? De ir a las periferias existenciales, diría el Papa. Desde tu experiencia, ¿no? Concreta pastoral y trabajo, ¿por qué crees vos que nos cuesta tanto, aún teniendo el ejemplo de Jesús? O sea, no sé si se entendió mi pregunta. Sí, sí, se entendió. Estoy buscando dentro cómo responderla. Desde mi experiencia, Desde tu experiencia. siendo pequeña, por el trabajo de mis papás, estaban de estancia sabática en Canadá. Yo asistí a la escuela pública allá, mientras que en México siempre fui a escuela de religiosas. En la escuela pública en Canadá, mis compañeritos eran de todos los sabores. Entonces, existencialmente, fíjate qué cosa. Sí, en mi familia, mis tíos, mis primos, que eran evangélicos, nunca me habían ocasionado un problema de identidad en estar en la misma aula, ¿no? Con otros niños que creían en Jesús, pero de un modo distinto, existencialmente me generó mucha inseguridad. Y mi pregunta era, ¿cómo sé que yo estoy en lo correcto y ellos se están equivocando? ¿Y si fuera al revés? Entonces, lo menciono porque creo que si seguimos a un Dios que decide renunciar a todo lo divino para hacerse uno de nosotros y nacer en la más absoluta pobreza y sufrir todo el camino humano de sed, de cansancio, hasta el extremo absurdo de la cruz, en donde están reunidos todos los dolores, todas las injusticias. Digamos, si buscáramos todos los adjetivos negativos, decía la fundadora de los focolares, Chiara Lubick, si en el diccionario buscáramos todo lo que habla de dolor, todo lo negativo, todo eso lo encontraríamos en la cruz, todo eso lo asumió Jesús por amor nuestro, ¿no? Entonces, creo que si queremos ser honestos intelectualmente y también existencialmente, tenemos que recordar que no podemos dejar la cruz de un lado. Una fe triunfalista, una fe imperialista, una fe con demasiadas certezas, se aleja mucho de la fe de nuestro Señor Jesucristo, porque Él no eligió ese camino, Él eligió el camino absolutamente opuesto de no parecer un Dios, de ni siquiera sentirse Dios, ese grito desgarrador en la cruz que parece no tener respuesta. Toda la vida habló a su papito y en ese momento es, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿No? Si somos honestos, si somos cristianos, tenemos que recordar que lo que Él nos ofrece es eso. No pare de sufrir o no, ¿cómo dicen? Decreta tu abundancia. No, no, el camino de la cruz es este y es sin sentido, es oscuridad, es dolor, es traición de los amigos, es soledad, ¿no? Entonces yo creo que, bueno, esa experiencia para mí a los 8 años fue fundamental, porque ahí entendí que no. Sí, me puse a estudiar mucho, con la edad que tenía leí libros gordos así, la Biblia como historia, y bueno, empecé a investigar todo lo que pude encontrar, porque yo buscaba certezas que no encontré. Digamos, bueno, era pequeña, es verdad, pero la única certeza que vivencialmente me permitía sostener mi identidad frente a los otros sin enfrentamiento negativo era el amor. Y ese es el otro lado de la cruz, ¿no? O sea, sí es el momento en el que más sufrió Jesús, es el momento en el que más nos amó y es el camino del amor que Él nos muestra. Entonces, creo que lo otro corresponde más a un culto
no sé, del gran templo, o de los fariseos, de un cuidado estricto de la ley, o de Ujú. los saduceos con sus ritos y sus sacrificios, ¿no? Pero se aleja de Jesús, de lo que vemos de él en la Sagrada Escritura. Entonces, como tú decías, este estar en la periferia es simplemente por honestidad, porque esa es la experiencia que encuentro en Jesús. Y si quiero caminar con él, es ahí donde tengo que estar. Sí, es así. Dijiste cosas muy profundas que no sé si podría llegar a, a decirlas mejor. Así que eso es lo que tiene la experiencia, ¿no? O sea, que vos tenés estudios, pero aparte tenés la experiencia del encuentro. Me gusta esa palabra, ¿no? Yo te pienso a vos como una mujer que ha vivido el encuentro con el Señor y el encuentro con el Señor en lo diverso, en los otros, ¿no? O sea, y muchas veces estas miradas que prometen ese pare de sufrir, esas certezas, ponerle comillas, ¿no? Eh, Sacrifica mucho de la realidad que es no ver al otro como un otro, o sea, no ver al otro como prójimo, sino etiquetarlo. Y Sí, casi siempre esa etiqueta es o un mote o algo que desfigura su propio ser, su propia identidad. sí, Y yo creo que lo que vos expresaste eso es de decir que Jesús justamente fue en dirección opuesta a ese planteamiento. Y me surge ¿qué te dice esta palabra? El Papa Francisco usa mucho esta expresión, ¿no? Dice él, la unidad es superior al conflicto. Entonces, cuando una mentalidad así, que busca esas certezas simplistas, lo escucha y dice, claro, el Papa está postulando un sincretismo, un relativismo, ¿no? Es sospechoso, hay que dudar. O sea, pero a vos, desde lo experiencial y desde tu corazón, ¿qué te dice? Me interesa preguntarte esto, Úrsula, ¿qué te dice a vos esa frase del Papa? La unidad es superior al conflicto. Si vos pudieras ponerle contenido desde tu propia experiencia de Cristo y de vivir con hermanos de realidades diversas, yo imagino que va a ser un contenido que está amparado en tu caminar, en tu itinerario, ¿no? En esa fe de Benedicto, la fe como un camino, como una búsqueda, no como algo que ya tengo y le tengo que salir a dar, digamos, bibliazos a los demás. Eh, ¿Qué te dice a vos esa frase, Urso? Me interesa escucharte. Sinceramente, es una pregunta que te quiero hacer. La unidad es superior al conflicto. yo tuve el regalo de vivir 14 años en Cuba. Ujú. En Cuba, por su experiencia histórica de las últimas décadas, la fe inicialmente fue duramente perseguida. Y el martirio, que no necesariamente te lleva a la muerte, pero ese dar testimonio que cuesta, ¿no? Que te pone en la cruz, fue un regalo que recibieron todos los creyentes. De hecho, se encontraron en esos ámbitos de reeducación que podemos llamar de muchas otras formas, pero es un modo un poco eufemístico de decir de qué se trataban. Se encontraron codo a codo lo mismo un joven seminarista o un joven sacerdote de la Iglesia Católica Romana que el que después fue un obispo, por ejemplo, o un cardenal, con quien después fue obispo de la Iglesia Episcopal, ¿no? En las aulas, cuando al inicio del curso escolar, y lo siguen haciendo hoy en día, preguntaban quién es creyente, se levantaban el joven adventista, el testigo de Jehová, eh, y el católico y el bautista, digamos, era ese dar testimonio de una fe en martiría, ¿no? El martirio de lo cotidiano, de saber que estaban en la lista negra, de saber, y de muchos de ellos no poder optar por una carrera universitaria en los momentos más duros, ¿no? El testimonio conjunto de la fe une. Y esa es una de las características del ecumenismo, ¿no? Lo dicen los documentos del magisterio. En ese testimonio común estamos unidos, sobre todo
cuando nos cuesta, ¿no? Y yo vengo de un México que todavía es mayoritariamente católico, o al menos así se dice, a un mundo mucho más plural, ¿no? En cuanto a la expresión de la fe, que sin embargo es minoritario con respecto a la gran experiencia atea que el proceso sociocultural fomentó. Sí. Para mí fue una experiencia muy fuerte, que en el imaginario colectivo no hay referencias religiosas. Mientras que en México la gente te puede decir que no cree en nada, pero identifica muy bien a la Virgen de Guadalupe, porque dicen, Claro. ¿no? Un poco en broma, un poco en realidad, que el mexicano, hasta el ateo es guadalupano, ¿no? Entonces, fue una experiencia para mí muy, muy interesante llegar a una Cuba así. Y cuando empiezo a conocer a estos otros hermanos, me doy cuenta, sí, de las enormes diferencias, sin duda, ¿no? Pero también porque tuve el gozo de conocer a doctores en teología, Ujú. que presbiterianos, episcopales, bautistas, metodistas, etcétera, etcétera. Entonces, con ellos preparar, por ejemplo, las celebraciones del octavario por la unidad de los cristianos era un gozo, porque releíamos los materiales que nos llegan desde el Consejo Mundial de las Iglesias para poder acoger ese regalo y también aterrizarlo en la realidad cubana, ¿no? Y era bellísimo cuando ellos decían, no, esa lectura mejor no, porque para nosotros tiene estos problemas, y entonces era hermoso. Yo me acuerdo con algunos de ellos en muchas ocasiones, ¿por qué dijo eso? No entiendo, ¿no? O sea, ¿qué significa para ustedes en su tradición? Y ellos con un amor infinito y una gran paciencia me decían, no, es que para la tradición calvinista. Y recuerdo un viaje larguísimo desde La Habana hasta el Cobre con un amigo de la iglesia metodista, en donde hablamos 12 horas. Porque eran todas las preguntas, pero ¿y ustedes? Pero no, nosotros no, pero ¿y ustedes? Y en ese ir y venir de explicarnos, de tratar de ser un regalo hacia el otro y de acoger el regalo que el otro es para ti, aprendimos muchísimo uno de la tradición del otro. El otro. Y al final la conclusión era qué hermoso sería si pudiéramos siempre dialogar así, sin estar, ¿no? Como con los puños levantados, sino como decir, a ver, espérame, déjame que lo pienso bien para explicarte por qué hacemos esto, ¿no? Como realmente en un esfuerzo de acercarnos, sí, estoy, como ves, respondiéndote siempre desde la experiencia, La porque experiencia. no todos los cristianos hemos estudiado teología, ¿no? Entonces, bueno, yo te puedo también citar los documentos del magisterio si quieres, pero la experiencia creo que es más accesible a todos y Así es es. sobre todo ahí donde me muevo. Al final, eh, realmente si vamos a la Sagrada Escritura, no hay indicios de defiende tu fe a golpes o a biblazos, como tú decías. De hecho, los hijos del trueno en algún momento tuvieron esa actitud, ¿no? De Claro. lanzamos fuego sobre aquellos o les impedimos a aquellos que saquen demonios en tu, ¿no? Y la actitud de Jesús era muy distinta, ¿no? Nadie que haga el bien en mi nombre está en mi contra. Dejemos que lo hagan. Y cuando uno con honestidad conoce al otro hermano, no te queda más que una enorme gratitud por todos esos elementos de gracia y de santidad que subsisten en las otras comunidades e iglesias. Y tú lo experimentas y es enriquecedor. Y, y, Ujú. es, y es un gozo para el alma porque Jesús prometió donde dos o más estén reunidos en mi nombre. No dijo dos obispos, no dijo dos presbíteros, no dijo dos católicos romanos. Digo, donde dos o más. Y esa es la experiencia que hacemos cuando nos encontramos con los hermanos de las otras comunidades cristianas. Bueno, esta respuesta, que también es desde la experiencia, es lo que me está enriqueciendo más y imagino que los que vean este video, tiene que ver con esto que nombraste, ¿no? Por un lado, la experiencia de tratar con hermanos de otras confesiones y también haber tenido la posibilidad del ámbito académico y de vos misma estudiar los documentos. Pudiste hacer tu síntesis, imagino.
No hay una dicotomía entre lo que se enseña en la universidad o en un ámbito académico de la experiencia. Imagino que el magisterio a la hora de plasmarlo en los documentos apela a la realidad, ¿no? Que es compleja y sabe que siempre está aproximándose, ¿sí? Y que está en un contexto de que es la realidad. Ahora, respecto a eso, el marco de referencia, porque a veces pasa esa hiperintelectualización, no ese ámbito académico sano, sino ese academicismo, o sea, esa mirada reduccionista, que a veces hasta inclusive es inconsciente en la persona, no necesariamente hay mala fe, pero ese marco de referencia del otro, eso me gustaría preguntarte, apelando de nuevo a lo que vos estudiaste y a tu experiencia con otros cristianos, ¿ese marco de referencia es solo teológico, especulativo, o ese marco de referencia es existencial? Ese marco de referencia es vital. Ese marco de referencia incluye también una forma, ¿sí? Porque hay una parte, Úrsula, en Unitatis Reintegratio, cuando habla de los hermanos separados de Occidente, dice, ellos sienten de modo diverso a nosotros. Usa la palabra sienten de modo diverso, ¿no? No usa la palabra sienten de modo erróneo, sienten de modo herético, sienten de modo que se están perdiendo. No, sienten de modo diverso a nosotros. O sea que los padres conciliares ya tienen una conciencia más integral, digamos, te pregunto, ese marco de referencia, de nuevo, quiero que el Señor te dé la gracia, y yo sé que lo tenés, de poder ampliarnos ese marco de referencia del otro, ¿no? Porque vos tenés experiencia de haber estado con otros cristianos. Ese marco de referencia, obviamente la pregunta es retórica, no es solo conceptual o especulativo, ese marco de referencia es mucho más. Pero ¿cómo podrías contestarme esto? O sea, ¿qué se nos está olvidando cuando nosotros caemos solamente en esa mirada intelectualista de la fe, digamos, o de la experiencia de Cristo? No sé si se me entendió la pregunta, espero que sí. Se te entendió, solo que estás haciendo preguntas muy ricas, entonces tengo que acabar dentro para ver por dónde empiezo. Inmediatamente me vienen como dos perspectivas para responder. La primera es, habíamos dicho, la unidad es superior al conflicto. La Sí, segunda es la realidad es superior a la idea. bien. Y esto creo que muchas veces, justo cuando estamos buscando certezas, cuando nos protegemos detrás de así debe ser o así es, ¿no? Eh, caemos fácilmente en una ideologización de la fe Ujú. que le hace mucho daño, porque no somos una religión de un libro. Y el mismo Benedicto XVI empezó su pontificado, ¿no? La Deus Caritas es número 1, es una preciosura. No se comienza a ser cristiano por adherir a una doctrina, no, sino por el encuentro transformador con Jesucristo que cambia todo en ti y que a todo le da sentido. Entonces, si se comienza a ser cristiano por ese encuentro, se sigue siendo cristiano por ese encuentro renovado que te sigue transformando todo. Y vemos que los 12 que Jesús eligió, aunque estuvieron con él del día a la noche por varios años, no le entendían. Pocos días antes de la crucifixión estaban discutiendo quién se iba a sentar a la derecha y quién se iba a sentar a la izquierda, digamos. Entonces, no es extraño que nosotros busquemos esas certezas, busquemos, tú hablabas de confort, yo más que de confort digo de pues, un punto de apoyo, o sea, necesito estar seguro de quién soy y de dónde estoy, y siento que es también humano, ¿no? O sea, buscar esos puntos en los que, de donde te tomas con fuerza. Eh, eh, sí, eso también como experiencia humana lo considero normal, ¿no? Algún asidero que me dé identidad. Sin embargo, justo inicialmente, mucho antes de que en Antioquía empezaran a hablar de los cristianos, era a quien empezaba esta experiencia se le llamaba seguidor del camino, ¿no? Pues, entonces, yo creo que mucho nos hemos olvidado de eso y de que Jesús eligió una vida eh, de periferia y que inicialmente la iglesia fue muy periférica.
con Constantino cambió todo, pero si vamos a nuestros orígenes, los orígenes son eso, comunidades en camino que se reunían en las casas, que hacían vida doméstica, digamos, mucho antes de lo cultural y mucho antes de lo ritual. Entonces, este es un elemento que tenemos siempre que recuperar, me parece. Esa es una perspectiva. Sí. Entonces, la realidad es mucho más grande que la idea. Por lo tanto, yo debo acercarme a la realidad desde la complejidad que la realidad me propone. Y creo que aunque estamos en el postmodernismo, en el momento en que tratamos de ser académicos o intelectuales, Actuales. caemos todavía en las estructuras mentales del modernismo y queremos ver a la historia lineal, nada que ver, y queremos comprender a las cosas en cajitas, ¿no? Olvidando todas las redes y todas las contaminaciones que unos con otros y todo lo que sucede en la sociedad genera, ¿no? Entonces, creo que es falta de humildad intelectual decir que tenemos las respuestas y creer que esa única verdad estructurada contiene toda la verdad con mayúscula. Por un lado eso. Por otro lado, es verdad también que hay un orden en las verdades en las que creemos, hay una jerarquía. Y hay unas que son fundamentales, sobre las que se apoya todo, y hay otras que no lo son. Entonces, sacar la espada para defender una que no es fundamental, bueno, si alguien se siente llamado a defender la capa y espada, tendrá sus motivos. Ojalá entienda que esa verdad que está tratando de defender sería mucho mejor que la ofreciera con su propia experiencia de vida, con el descubrimiento que hizo de esa riqueza, ¿no? Pero creo que lo fundamental también es entender eso, que hay una estructura de verdades y que las fundamentales son las principales. Creo que eso ya nos ayudaría mucho también a no caer en estos extremos que tú decías. ¿A qué me refiero con esta jerarquía de verdades? Y lo digo sencillamente porque me gusta pensar que tu programa puede llegar al cristiano de a pie, ¿no? O sea, el que necesita decir, ¿cómo me ubico con tantas voces? Y pues digamos, la base fundamental de todas las verdades son las que el Eterno Padre nos ha revelado a través de la historia de la salvación y que Jesucristo, nuestro Señor mismo, nos ha mostrado, ¿no? Entonces, sin duda, eso es lo básico. Junto con primer y segundo testamentos, digamos, ¿no? Todo lo que tenemos contenido en la Sagrada Escritura, pues estarían también las verdades que han sido definidas por el magisterio y por la tradición, ¿no? Eso que nosotros llamamos dogmas y que consideramos ser parte importantísima de eso, sí, pero también ahí entender que hay unos dogmas que están relacionados directamente con la revelación y otros que han sido comprendidos a través del camino histórico de la Iglesia y por lo tanto puede haber otras comunidades que entiendan esas realidades de otra forma. Ayer mismo estuvimos en un festival ecuménico por el Adviento, antier, el sábado, y el arzobispo de la Iglesia Ortodoxa en América nos decía, la iglesia es mucho más grande de lo que nosotros entendemos por iglesia, ¿no? Y es el amor mismo de Dios que se ha volcado sobre la tierra y que nos abraza a todos en esta llamada que es también una misión, ¿no? A llevar su amor a todos. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Si nos recordamos que la definición que tenemos de Dios es amor, ahí entendemos que esa es la verdad fundamental. Entonces, otras cosas pues tienen que ceder el paso, ¿no? Así es. Y a mí siempre me impresiona mucho pensar que en este primer escalón tenemos la fe en la Trinidad, que ya nos une. Ahora, si la Trinidad es una comunidad de amor de 3 personas divinas, es
creo que es muy claro. Y me llama la atención cuando no parece tan evidente que la llamada de todo cristiano es la de tratar de reflejar de algún modo esa realidad divina entre nosotros, ¿no? Entonces, si la fe en la Trinidad es fundamental, un único Dios, comunidad de amor, pues eso ya me dice qué comunidad yo tengo que estar generando en casa, en todas partes en donde me muevo, y también cuál es la relación que debo tener con los hermanos separados. Fíjate que muchas veces esta palabra se usa como en sentido despectivo, ¿no? Sí, Separando más o subrayando el separados. Pero yo creo separados. que cuando Juan 23 la usó, yo creo que era mucho más importante el hermanos, ¿no? O sea, ya no, él no estaba hablando eso, no habló de herejes, no habló de los protestantes, ¿no? O sea, habló de hermanos. Hermanos que son distintos en su expresión de la fe, pero son hermanos. Y yo creo que esto es algo que hay que recuperar. Nos une la fe en Jesucristo como Hijo de Dios. No, eso es enorme. Creemos que Él nos ha salvado. La Sagrada Escritura la consideramos palabra de Dios y la escuchamos con el mismo amor. Creemos en la salvación y creemos en la iglesia como comunidad de creyentes, como cuerpo de Cristo que continúa su acción en la tierra. Con todos los cristianos tenemos en común el bautismo. ¿Qué más queremos? Es el sacramento básico de todos. Por él somos injertados en la vida de Dios, ¿no? Lo tenemos en común. Y si hemos sido injertados en la misma vida divina, si tenemos esa misma savia de la única vida en nosotros, ¿cómo es posible que queramos cortar cabezas en lugar de tratar de amar al otro? La Eucaristía Así la es. tenemos también como grandísimo sacramento con la mayoría de los cristianos. La celebramos de modos distintos, ¿no? Tal vez algunos tenemos el concepto más alto, digamos, de la transustanciación, o otros lo celebran como la cena del Señor, pero sigue siendo corazón de la vida comunitaria. Si todo esto lo recordamos, que todo esto está a la base de nuestra vida cristiana, nos damos cuenta de verdad que sí somos distintos, pero en lo fundamental ya estamos profundamente unidos. Así es. De hecho, el documento Unitatis lo dice así como lo estás diciendo, que hablan de que esas comunidades referidas a las iglesias de la ruptura del cristianismo en Occidente, de la Cena del Señor, usa esta expresión puntual, y dice que siga siendo objeto de diálogo, o sea, que eso es bueno inclusive para que siga siendo objeto de diálogo entre nuestra comprensión y nuestra práctica sacramental, sobre todo de la Eucaristía, o sea, que el documento asume esa diversidad como una instancia de acercamiento. Por el contrario, lo ve de forma, lo digo así en argentino, ve siempre el vaso medio lleno, o sea, no medio vacío. O sea, siempre veo que está este espíritu en los padres conciliares de que todo lo que nos acerca, aún en nuestras diferencias, siempre lo ve como una posibilidad que puede servir siempre y contribuir a la unidad. Yo creo que ya hay una disposición que ha sembrado el Espíritu Santo en ellos para poder tener esa mirada, ¿no? Por el contrario, nosotros, que llevamos nuestro tesoro en vasijas de barro, hacemos lo contrario. O sea, hacemos todo lo posible por ver siempre lo que le falta y lo que no tenemos, y nos centramos mucho en lo negativo, ¿no? Y también eso corta mucho las distancias. Otra cosa que te quería preguntar, porque hay todo un tema con esto del ecumenismo de regreso, ¿no? O sea, Sí. se plantea el ecumenismo como una especie de que nosotros estamos en la plenitud y son ellos los que tienen que venir a nosotros. Sí. Cuando el Papa Benedicto utiliza la expresión que la catolicidad, en Colonia dice él esto, ¿no? Dice, la catolicidad no puede ser en realidad contraria a la unidad. Esa catolicidad, considero yo, esta es mi lectura, que muchos hermanos sin mala voluntad la entienden como, ves, esos se tienen que hacer católicos, ponerle comillas a eso, ¿no? Sí. Y acá hay algo interesante, que en ese mismo párrafo del discurso en Colonia, el Papa Benedicto habla de la unidad y de la catolicidad, originalmente como se entendía,
Ujú. y habla del intercambio de dones, ¿sí? Habla del intercambio de dones y dice que ese tesoro particular que Dios ha dado a cada comunidad eclesial e iglesia, ¿sí? Tiene que ser puesta al servicio de todos, ¿no? Entonces, entiendo bien la catolicidad, Úrsula, en realidad a esa catolicidad que es más profunda que decir todos tienen que venir acá, ponerse sobre el romano pontífice, aceptar todos los libros de la escritura, todos los sacramentos, o sea, porque yo quiero entender también, quiero ser ecuménico en el entendimiento del ecumenismo, ¿no? Porque muchas veces pasa eso, no quiero también sacar la espada para decir, no, vos estás entendiendo mal el ecumenismo, o sea, acercar también a esos hermanos y tratar de entender que la mente, o sea, o la forma de entender ese vuelvan todos a casa, ¿no? No quiero también ser empático, no sé si me explico lo que estoy Sí, diciendo. sí, O sí. sea, pero me gustaría, si estoy mal, con toda gusto, me gustaría si puedes aclararnos esto, si estoy bien, estoy mal con el tema de la catolicidad como te la planteé, lo que yo al menos humildemente entiendo. Pues ahora voy a decir algo que va a escandalizar a muchos. Resulta que todos los demás ya son católicos, porque entre lo que tenemos en común tenemos la profesión de la fe. El credo es el mismo y ellos todos los domingos, todos nuestros hermanos cristianos, todos los domingos dicen, creo en la iglesia una santa, católica y apostólica. Es decir, nosotros no somos los católicos, nosotros somos los romanos para ellos. La iglesia es católica porque es universal, Claro. porque la salvación es para todos. Entonces, ¿qué sucede, Matías? Que nosotros nos apropiamos de lo que no es nuestro, de lo que es de nuestro Señor. Ahora, es verdad que la tradición de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, la nuestra, digamos, nos dice que en la Iglesia tenemos la plenitud de los dones de gracia y de santidad. ¿Qué significa eso? Que tenemos una responsabilidad infinita de testimonio, de caridad y de respeto y de que tendríamos que tener una mirada purísima sobre la realidad para verla como Dios la ve. Eso es lo que significa. Lo que si nos ha tocado la llave a la bóveda de la herencia, eso significa solo una enorme responsabilidad, no un ponernos coronas de laureles y creer que estamos 2 escalones por encima de alguien más. Entonces, ahí hay un primer problema, como te das cuenta. La iglesia es mucho más grande que una estructura o que una realidad histórica, porque la iglesia es el amor de Dios que se manifiesta entre nosotros y que continúa la acción salvadora de nuestro Señor Jesucristo en el mundo. Entonces, ¿qué significa eso? Que no le podemos poner límites, porque todo lo que es bueno, es bello, es verdadero, es santo, es acción de Dios en el mundo. Uh-huh. Tratar de poseerlo y de decir que nosotros lo tenemos ya domesticado es una comprensión muy pobre, ¿no? Uh-huh. Me gustaba mucho que tú te referías al Papa Ratzinger, ¿no? A nuestro queridísimo Benedicto XVI, porque muchas veces estas visiones ideológicas de la fe contraponen, ¿no? A un papa contra el otro, en lugar de ver cuánto la acción del Espíritu Santo va tejiendo a través de la historia y cómo nos va abriendo a una comprensión siempre mayor, ¿no? Y pues hay esta homilía famosísima en Ratisbona, ¿no? De Papa Benedicto. Y él insistía mucho que la fe se puede desarrollar solo en libertad. Uh-huh. Y por lo tanto, y lo dijo tal cual, el proselitismo es contrario al cristianismo. Ahora, ¿qué es proselitismo? Aquí creo que vale la pena como detenernos rapidito. A ver, nosotros somos vocados y somos misionados, es decir, somos llamados
por el amor de Dios, Ujú. ¿no? Y somos enviados por el amor de Dios. Ese envío es la misión que tenemos cada uno de nosotros como bautizados y los cristianos, ¿no? Eso nosotros ahora, después de 2000 años de historia, lo comprendemos como evangelización. Y quiero comparar, haciendo, como marcando la diferencia entre qué es la misión comprendida como evangelización versus lo que sería el proselitismo. ¿Te parece bien? Perfecto. Quiero ahí hacerte una sincera, ¿por qué? Porque lo habíamos charlado un poquito antes Ujú. de, vos viste y pudiste intuir, y eso me gustó y te lo agradezco, que tengo una particular, genuina preocupación por el tema del proselitismo. Te voy Sí. a decir por qué, no te lo desarrollé. Sobre todo por lo que dice Dignitatis Humanae, ¿no? El tema de la libertad de conciencia y cuánto daño hace el pasar por encima de la conciencia del otro, porque esos son los tiempos de Dios. Y te pongo una frase, ¿sí? Y parecería ser que sería un indiferentista religioso a alguna sensibilidad, que eso lo asumo, pero de todas maneras lo digo. Es lo que Dios quiera, como Dios quiera, cuando Dios quiera, ¿sí? Porque Él hace la obra, nosotros somos sus instrumentos, no abdicamos, pero nosotros no dominamos espacios, nosotros acompañamos procesos. Y el proselitista, dice el Papa Francisco, no resiste la gratuidad y la generosidad, valga la redundancia, de la gracia. O sea, Ujú, quiere como eh, controlar, y en ujú. ese controlar es que se provocan esos grandes daños y ha hecho estragos y daños muy profundos, heridas muy profundas en las personas. Entonces, por eso, Úrsula, no sé si logré expresar por qué mi preocupación sincera por el tema del proselitismo, ¿no? Y que se trate inclusive de hacer proselitismo del proselitismo, digamos, o sea, una defensa como que está bien, ¿no? Eso es lo que, bueno, ahora sí, hermana, te escucho con mucha atención. Como yo te decía, yo comprendo que también quien defiende el proselitismo ha hecho un cierto camino de fe y ha sido formado de alguna forma. Entonces, em, yo soy movida como a tener mucha compasión de Ujú. quien se mueve en este sentido, porque probablemente también esa persona ha sido formada sin que se haya respetado su libertad del todo, ¿no? Entonces, eh, pero a ver, vamos a ver, quisiera así como tratar de proponer como una muy básica definición, digamos, o sea, cuál es el enfoque, cuáles son los métodos y qué busca una cosa y la otra, como para entender Dale, de qué vamos. estamos hablando, ¿te parece bien? Entonces, Perfecto. ¿qué entiendo yo cuando hablo de evangelización? La evangelización es el proceso de hacer presente el Evangelio, la buena noticia de la salvación que nos ha sido ofrecida nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo comparto esto? Bueno, comparto la fe y comparto los valores del cristianismo con respeto, con apertura. Pues esto es lo que yo soy. Este es el regalo que yo tengo, te lo ofrezco con respeto. ¿Y qué hago? Pues te invito a descubrir tú también lo de bello, lo de bueno, lo de verdadero que tiene esto que te ofrezco. Te invito a, si tú lo consideras, abrazar también el encuentro con esta persona que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál, en cambio, sería la definición que yo ofrezco de proselitismo? Yo estoy convencido de que yo tengo la verdad, por lo tanto, todos los demás están equivocados, te lo hago notar y intento con todos los medios hacer que cambies tu modo de ver el mundo, tu modo de pensar, tu modo de relacionarte con las realidades para que aceptes lo que yo te estoy presentando como verdad. Mis métodos generalmente, porque estoy tan convencido de estar en la verdad, pues son coercitivos, es decir, no te estoy respetando en tu identidad, en tu historia, en tu contexto, y te estoy imponiendo lo que yo considero como verdad. Entonces ya ahí se ve, me parece una diferencia muy, muy grande. Y yo invitaría a quien nos esté escuchando a que piensen en Jesús y traten de ubicarlo.
cuál de estas definiciones se adhieren a lo que Jesús hizo durante toda su vida. Y también a la experiencia que vemos antes, ¿no? Durante toda la historia de la salvación en el Antiguo Testamento, ¿fue una imposición o fue un ofrecimiento la relación con Dios? ¿Cuáles son los enfoques? A ver, según es esta brevísima y sencillísima definición que estoy ofreciendo, el enfoque de la evangelización, pues estaría centrado en tu bien, en el bien del prójimo. Es decir, sería una actitud samaritana. Y por lo tanto me exige el testimonio personal. Y por lo tanto no impone nada, sino que busca que la evangelización es un presentar la fe de una manera activa, auténtica y atractiva. Mientras que el enfoque del proselitismo, pues puede incluir, y ha incluido tristemente en la historia de la Iglesia, pues estrategias y tácticas coercitivas de presión psicológica. Veamos, no sé, me viene mucho al corazón justo la experiencia del Canadá. Tomaban a los niños de las comunidades autóctonas, los llevaban a instituciones en donde les hacían perder su idioma, su identidad y tenían que hacerse cristianos, ¿no? Por una fuerza, eran metidos en un molde, ¿no? ¿Cuál es el objetivo, no? De, pues, que sean más los seguidores, para algunos, que salgan del error, ¿no? Y no se tome en cuenta el bienestar de la persona realmente, ¿no? Es más importante la idea que las personas. Y negando a la persona, se cometen muchos abusos de todo tipo, ¿no? ¿Cuáles son los métodos de la evangelización? La caridad, muchos actos de caridad, ¿no? Continuos, sostenidos en el tiempo. Conversaciones sinceras, escucha profunda, pues nos exigiría tratar de ser ejemplares en nuestra propia vida, porque es así que podemos respetar la libertad del otro y la dignidad del otro, ¿no? Mientras que en el proselitismo, tristemente, se cae en la coerción, se cae en la manipulación, en abusos de conciencia de autoridad, en muchas técnicas que pueden realmente violar la libertad de elección del otro y violar también ese sagrario profundo de cada persona que es su conciencia. ¿Cuál sería el objetivo de la evangelización? Compartir el tesoro que yo llevo en vasijas de barro, sin duda, que yo he recibido sin merecerlo y que nunca voy a estar en grado de merecer porque es mucho más grande de lo que yo soy, lo comparto. Y en ese compartir, crear comunidad, pero una comunidad que debería de reflejar la realidad del cielo, es decir, una comunidad de libertad, una comunidad de amor, una comunidad de respeto por la libertad individual de cada uno, una comunidad de alegría, de entusiasmo, en donde porque eres tú, eres importante, con lo que tú tienes de diferente con respecto a mí, porque así es como ha sido creado y esa aportación que tú, con tu persona, con tu historia, con tu contexto, puedes aportar, no la puede aportar nadie más. Esta es siempre la visión de la evangelización, ¿no? En la buena noticia de la salvación, la buena noticia del amor de Dios que se hace presente entre nosotros. Mientras que tristemente el objetivo del proselitismo, que puede ser también político, de muchos otros colores, ¿no? Claro, sí. Que aumente el número de miembros de esta fe, de esta ideología específica, ¿no? Y muchas veces se pierde la individualidad. Y lo vemos, por ejemplo, en los extremos, en los grupos, no sé si en Argentina se llaman así, pero de muros o yunques, o no sé, estos grupos ultra, sí. ¿no? En donde ya no eres una persona, sino una masa, ¿no? En donde todos piensan igual, todos se mueven igual y se mueven como fuerza de choque.
Si esto es Sí, triste y peligrosísimo en política, es mucho más triste y mucho más peligroso cuando se refiere al gran misterio del amor de Dios y a la fe que nos ha sido regalada. así es. Sí. En línea con esto que estás diciendo, lo habíamos charlado un poquito, me lo dijiste tú y coincido. Me gustaría que me dijiste que de alguna forma el proselitismo entraña un error eclesiológico de base, ¿no? O sea, cómo Sí, se entiende la eclesiología y que yo reconozco que es complejo. Primero entenderlo uno y segundo transmitirlo, digamos, de forma adecuada, porque al ser una realidad tan compleja, pero creo que es un desafío que tenemos que tener todos los cristianos, ¿sí? De tratar de entender el desarrollo que ha hecho sobre todo el Concilio Vaticano II en el tema eclesiológico. De hecho, lo escuchaba a un compatriota tuyo que estuvo en el canal, por gracia de Dios, que es el doctor Rodrigo Guerra López, no sé si lo conoces, sí, le y conozco, él, somos amigos. sí, y él decía en una entrevista que hace poco di y la compartí en la comunidad, cuando él habla de la Lumen Gentium, dice que la luz de la gente no es la iglesia, es Cristo. Sí, La iglesia, dice él, es la luna, o sea, que irradia no con luz propia, sí. sino con la de Cristo. Entonces, de alguna manera, esa metáfora, ese símbolo, un poco no, te doy ahí ya, te paso la posta, como decimos acá en Argentina, para que vos expliques, ¿no? Un poco cuál es la dificultad que está en la eclesiología y que de alguna manera entiende que la evangelización entre comillas, debe ser proselitismo. Así que bueno, te dejo que desarrolles un poquito esta idea. Te pregunto también. Eclesiología. Yo te decía que yo soy una gran apasionada del tema de la iglesia. Ujú. Y yo creo que, bueno, más que hablar de error, quisiera hablar de perspectivas, Ahí está. porque soy miope. Y entonces entiendo que algunos de nosotros tenemos necesidad de ayuda. Sin las gafas yo no puedo manejar un auto porque no me entero si la luz, siquiera dónde está el semáforo, para ser honestos. Entonces, será mucho más difícil saber si es verde o es roja. Entonces, quisiera ver desde este modo, digamos, porque como tú dices, es siempre peligroso el ver mmm, quién está bien, quién está mal, quién está cometiendo error. Entonces cae uno en lo mismo que uno critica, ¿no? En cambio, hay siempre que buscar el modo de contener a todos, A de todos. contener el esfuerzo de todos por buscar la verdad, de contener el esfuerzo de todos por amar a nuestro Señor. Entonces, en ese sentido me gusta más hablar de distintas perspectivas, de distintos enfoques, y no de error, sí, o no error. Como tú dices, hay que partir de la Lumen Gentium, sin duda. Eh, es uno de los documentos más importantes del concilio, ¿no? O sea, dice quién es la iglesia. Y eso que a mí Rodrigo Guerra me gusta mucho porque tiene una claridad de exposición altísima y profundísima. Y es verdad, cuando hablamos de luz de los pueblos, no es una luz que somos nosotros, es una luz que hemos recibido, ¿no? Es la luz de Él que da sentido a todo porque al final la iglesia es Él, ese es el detalle. ¿Qué es la iglesia? Es cuerpo de Cristo. ¿Qué es la iglesia? Es pueblo de Dios. ¿Qué es la iglesia? Es templo del Espíritu Santo. Entonces, si te fijas, es todo Dios, no somos nosotros. Y yo creo que es importante ese triple modo de comprender a la iglesia que se nos presenta en los textos del concilio. ¿Por qué? Porque mucho los católicos romanos hemos subrayado el cuerpo de Cristo. Y en eso se nos ha pasado la mano tal vez y hemos caído en el clericalismo que tanto daño nos ha hecho y nos sigue haciendo, porque al hablar de eso, pues sí hay una cabeza y hay unos miembros que son, que requieren o merecen más honor que otros, ¿no? Y hemos exagerado tanto. En cambio,
el concilio nos presenta a la iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, templo del Espíritu Santo. Y creo que también cuando nos olvidamos de la realidad neumatológica y de la acción del Espíritu Santo, caemos en estos errores de subrayar excesivamente la estructura y según lo que dicen los santos y los místicos, fíjate que es muy interesante porque la iglesia resulta que es como el andamiaje para construir la santidad en la historia y en el tiempo, pero en el cielo no va a haber necesidad de tal andamiaje, así que exagerar su importancia pues es hacer lo que por 5 años le pasó al Sagrado. Uy. Ahí. No sé si me fui yo o se fue Úrsula. No Quedó lo sé. fris. Ahí está. ¿Está usted de regreso? Okay. Sí, lo que se cortó en la parte de que lo que le pasó y ahí se cortó. Perfecto. Digo, lo que le pasó a la maravillosa iglesia en París, que sufrió el horrible incendio y que acaban de reinaugurar, ¿no? Por estos 5 años, si ibas a París, lo que veías eran andamios y ningún turista habría pagado por ir a ver andamios. Entonces, claro, este excesivo esfuerzo de subrayar la estructura es peligroso, porque entonces la luz que es la presencia de Dios en su iglesia se oculta detrás de todo este andamiaje, ¿no? Entonces, creo que este es un primer elemento importante. Después, yo quisiera recordar del Papa Juan Pablo II, la Redemptoris sí, Missio, porque estamos hablando de evangelización, ¿no? O sea, evangelización. ¿cuál es la misión de la iglesia? Evangelización, como hemos llamado, hacer presente el amor de Dios en la historia, hacer presente el amor de Dios entre los pueblos. Por lo tanto, debe ser una respuesta al amor de Dios. No puede ser nunca una imposición, no puede ser nunca una exigencia. Creo que esto también es importante como recordarlo, ¿no? Bueno, después es evidente hacer el salto a la realidad que estamos viviendo en el momento presente y la abrazo como don del Espíritu Santo, como fue el pontificado de Papa Benedicto y como fue el pontificado tan largo, tan rico de San Juan Pablo II, ¿no? Es el Evangelii Gaudium, el gozo, la alegría del Evangelio, de la buena noticia del amor de Dios entre nosotros. Es así como Papa Francisco empieza su pontificado. Y él dice siempre, la iglesia no crece por proselitismo, crece por atracción. Y me parece que eso es también muy, muy hermoso, ¿no? O el Amoris Laetitia, por ejemplo, que ha sido un texto muy contestado, ¿no? Por muchos ámbitos, pero dice cosas muy hermosas. Es una exhortación post-sinodal, es decir, que recoge los trabajos del sínodo, ¿no? Y esto ya es importante. Pero el Papa dice que no todas las discusiones doctrinales, morales o pastorales se tienen que resolver con intervenciones desde el magisterio, ¿no? Dice, no, a ver, cada país, cada región tiene que buscar en un caminar conjunto unas soluciones que respondan, ¿no? a ese contexto, que respondan a esa historia. Y creo que esto también demuestra un profundísimo respeto, ¿no? Por lo que cada pueblo es, por lo que cada uno de nosotros vive. Y creo que esto también nos dice una distancia, ¿no? Del imponer desde una cúpula una única realidad y un único modo de decir esa realidad para todos, porque la realidad parte desde abajo y es mucho más variada y mucho más compleja, ¿no? Así es. Y fíjate, yo, como estamos hablando del diálogo con hermanos que profesan la fe de formas distintas, quiero mencionar el Directorio para la aplicación de los principios y normas sobre el ecumenismo y el Vademecum Ecuménico, ¿no? Que son 2 documentos. Por ejemplo, el Directorio tuvo una primera parte del 67, una segunda del 70, que se ha revisado en varias ocasiones. La última versión revisada es del 2013, ¿no? Sí. Y es bonito porque subraya la importancia de que evitemos cualquier forma de proselitismo que sea coercitivo.
en su lugar nos indica una tarea preciosa que es la de fomentar el diálogo y fomentar la colaboración. Y eso tiene lógica, ¿no? Creo que no tenemos que haber estudiado mucha filosofía ni mucha teología para entender que es mejor dialogar y colaborar. Y el Así Vademecum es. ecuménico es muy bonito de verdad, porque es como, es un compendio para tener presente, ¿no? Y nos da pistas muy concretas sobre cómo podemos movernos en este ámbito de diversidad con los hermanos que profesan nuestra misma fe en la salvación, nuestra fe trinitaria, nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, de otro modo, ¿no? Y dice, me gusta que nos da pistas, como que nos abre caminos, ¿no? Y entonces, Así es. este es el modo en que la iglesia entiende ecumenismo. Ecuménico y católico es lo mismo. Es decir, la salvación ha sido ofrecida a todos. A todos. Y católico tiene la raíz latina, ecuménico tiene la raíz griega, pero son palabras idénticas. Hay comunidades cristianas a las que el ecumenismo no les gusta por lo que tú me decías. Pues si es que todos se vuelvan católicos romanos, pues es una palabrita que provoca cierto resquemor. Pero, ¿cuáles son los caminos que la iglesia nos propone para el ecumenismo, ¿no? Para este diálogo entre hermanos cristianos? Uno espiritual. Pues, ¿cómo dejamos que el espíritu viva en nosotros esa fe que decimos profesar, ¿no? Entonces, mientras más auténtica es mi vivencia de la fe, más unida estoy a ti y al otro y al otro. Es también un ecumenismo que se apoya mucho en la oración, porque como tú decías, la unidad entre los cristianos será cuándo, cómo y dónde el Señor la ha pensado, no como nosotros podríamos imaginarla. Luego hay un ecumenismo que es un camino que me está particularmente en el corazón, que es el de la caridad. La caridad es el amor de Dios que nos ha sido dado, ¿no? Que ha sido puesto en nuestros corazones desde el bautismo por el Espíritu Santo. Es esa savia de la vid, ¿no? Que ya tenemos en nosotros y que ya nos une. Por lo tanto, todos los actos de servicio, de solidaridad, de empatía que podamos realizar son ya transitar esta vía, ¿no? También está el diálogo de la verdad. Ahora, yo quisiera pensar en la verdad con mayúscula, que es nuestro mismo Señor Jesucristo y que supera infinitamente cualquier esfuerzo de comprensión nuestra, ¿no? Entonces, nos pone siempre en una actitud humilde que nos mueve al respeto, ¿no? Creo que eso es esencial. Pero también es el trabajo duro que hacen los teólogos y que va adelante, como tú decías, va adelante. Y cuando uno escucha a estos teólogos explicar, por ejemplo, el camino precioso que se está dando de comprensión también con las comunidades pentecostales, uno se queda de verdad que en contemplación del actuar del amor de Dios entre nuestros teólogos. Entonces, es otro camino que va adelante, pero que no nos toca a los cristianos de pie pelearnos por lo que es verdad y lo que no es verdad. Eso que lo hagan los expertos. No, y no se pelean, dialogan y se escuchan mucho. Te iba a hacer una pregunta así ahora, lo que yo veo de vos, Úrsula, me mandaste tu material y lo que ahora estoy, digamos, viendo de ti. ¿Sí? Yo te voy a decir así, no tengo ningún problema. Yo soy una persona que se esfuerza mucho por ser empática, pero te lo digo honestamente, me faltaría mucho llegar a tu nivel de empatía por algunas frases que dijiste. Y para mí, particularmente, creo que la empatía es fundamental. El poder ponerse en los zapatos del otro es un ejercicio, y te confieso, Úrsula, que a veces no lo logro. Me puede por ahí más el rígido, el querer, ¿viste? Esto es así. Pero yo lo que quería agradecerte esa empatía y que vos nos dijeras desde tu experiencia pastoral y también de cercanía,
que la persona, sí, o sea, ¿qué te ha dado el ser empático? O sea, no solamente al otro, porque seguramente sana eso, ¿no? Yo creo que si hay una palabra que a mí me gusta usar, yo creo que la empatía sana, es sanadora. ¿A vos qué te ha dado? O sea, ¿qué te ha...? Porque uno no es que da empatía para esperar, para recibir algo, pero inevitablemente uno recibe, ¿no? O sea, aunque no lo espere, ¿qué te ha dado esa empatía con las personas? O sea, en tu experiencia de diálogo. Eh, ¿qué has experimentado en esa empatía? Que es algo hermoso, de verdad, para la relación humana y para la relación entre cristianos también, ¿no? Sí, yo creo, ahora hablábamos de la verdad, ¿no? Y Ujú, creo que el proselitismo se esfuerza por defender la verdad tal como cada uno la comprende, ¿no? Y eso ujú, hay que reconocer, este gran esfuerzo, este gran amor por la verdad. ujú, Pero creo que la diferencia del encuentro y del diálogo es que se nos regala habitar la verdad con mayúscula cuando nos esforzamos por encontrarnos. Mientras que en el proselitismo yo creo poseer la verdad y la blando como espada en contra de tu verdad. Y entonces son verdades con minúscula. Digan, aunque yo crea poseer la gran verdad, al, al blandirla en tu contra, la vuelvo pequeña. Mientras que al abrirme con respeto y con humildad ante la verdad que en ti habita, se ensancha la tienda de la presencia de Dios entre nosotros y juntos habitamos una expresión de la verdad que supera lo que somos, que supera nuestro camino de formación y nuestra intelectualidad y que nos llena de gozo y que aunque seamos cristianos de a pie y no hayamos estudiado mucha teología, nos hace repetir lo que la experiencia del Tabor, ¿no? Así como esos tres no entendían nada, pero querían quedarse ahí porque era hermosa esa experiencia. qué bien que estamos Esa aquí. es la experiencia que yo hago. Y es conmovedora. Te cuento, por ejemplo, el sábado, en este festival bellísimo por el Adviento de textos bíblicos y de villancicos de los distintos hermanos. A ver, estábamos presentes, había un coro católico romano, un coro luterano, había un coro anglicano, luterano de habla alemana, anglicano, un coro de la Iglesia Evangélica del Pacto, una solista de la Iglesia Maronita, que es Iglesia Católica, pero de rito oriental, de rito libanés. Eh, había también un solista anglicano. Estábamos en la Iglesia Ortodoxa de América y éramos cristianos de muchas tradiciones. Y a mí me invitaron a la lectura que me pidieron que yo proclamara, era Sí. del Evangelio de San Lucas, justo la Anunciación, ¿no? Primer capítulo. Y bueno, la verdad que es imposible no conmoverse ante la encarnación. Si uno lo ve con los ojos del alma, es tan enorme el misterio que uno quisiera ponerse de rodillas. Pero en ese momento, cuando yo estaba proclamando el Evangelio porque es seguimos la estructura de la Iglesia Anglicana, que es preciosa, porque son muchos textos bíblicos de Ujú. Primer y Segundo Testamento intercalados por los villancicos de las distintas iglesias. Entonces es precioso el festival. Cuando yo estoy leyendo esta página del Evangelio y alzo la mirada y veo esa iglesia llena de cristianos de distintas tradiciones, tenía que leer Nada es imposible para Dios. Me puse a llorar. Era tal la conmoción de ver ese mosaico de cristianos
distintos porque profesamos la fe distinta y sin embargo ya unidos en la única fe, nuestro Señor Jesucristo. Fue una conmoción grandísima. Y me conmoví yo y conmoví a todos, ¿no? O sea, fue un momento... Entonces, ¿qué me da a mí? Me da un gozo increíble, me da una convicción más fuerte de que el amor de Dios ya ha vencido las diferencias, ya ese velo que se rompió cuando nuestro Señor murió en la resurrección está ya unido en estos lazos de caridad, en estos lazos que es la misma vida de Dios entre nosotros. Entonces, yo agradezco infinitamente la oportunidad que el Señor me regala de caminar, de estar siempre en camino, de estar siempre haciendo esta experiencia de que es Él el que ensancha la tienda del encuentro y es Él el que me permite encontrarlo en el rostro de los hermanos y en esa nueva luz, en ese nuevo gozo, en ese nuevo empuje de santidad y de testimonio que podemos ofrecer juntos. Yo te escucho a vos y digo, yo creo que en vos habita eso que dijiste recién, ¿no? Vos amás a tus hermanos cristianos de otras tradiciones, no es solamente que vos tratás de empatizar. O sea, verdaderamente el amor permite ver el rostro de Jesús en el otro, ¿no? Y esto yo sé que parece una frase hecha una palabra, pero para mí es más que una palabra en tu experiencia, ¿no? Y a mí me gustaría poder experimentar cada vez más eso y poder comunicarlo en un ámbito como este, Úrsula, que son las redes sociales, que es siempre el discurso, ¿no? Yo sé que no es lo mismo, pero poder traer un poquito de esa experiencia que vos vivís, que es concreta, que es bien palpable, que es real, para que la gente también de las redes sociales o que está en las redes sociales vea que hay otra cosa, ¿no? Que no es solamente estas disputas en discursos, en refutaciones, en confutaciones, y que ya hay una efectiva vivencia de una unidad en el encuentro, ¿no? Porque evidentemente todas esas personas que vos viste tienen la voluntad de hacer efectivo ese pedido de Jesús al Padre, ¿no? Que sean uno para que el mundo crea, o sea, eso está sembrado por el Espíritu Santo en el corazón de cada una de esas personas que estuvieron ahí y que te hicieron llorar hasta las lágrimas, y también en tu corazón el Espíritu Santo puso ese deseo de unidad, y es una gracia, ¿no? Entonces, considero que más allá de las diferencias, porque el Vademecum lo dice Úrsula, y lo dice Unitatis Reintegrato, o sea, hagamos énfasis en los que nos une, y presentemos con equilibrio y sobriedad las diferencias que nos dividen. O sea, hay cosas que dividen, nadie las niega, pero ese equilibrio y esa sobriedad es decir, bueno, o sea, y Juan Pablo II lo dice en Dundun Sin, bajemos los decibeles para ver realmente cuáles son esas diferencias, porque muchas veces este espíritu de cruzado agranda esas diferencias que no son tales, como vos decís, o sea, se ve más grande la diferencia de lo que realmente es. Pero bueno, yo sé que esto es una gracia, tenerte, no quiero, te digo sinceramente, no sé cuánto tiempo tenés, a mí me gustaría tenerte 2 horas, pero quiero ser respetuoso de tu tiempo, pero me gustaría preguntarte un poquito también sobre el movimiento de los focolares, ¿no? Que estuve viviendo un poquito, me gusta mucho su impronta. ¿Cómo fue tu inicio en los focolares? O sea, ¿cómo llegaste al movimiento, ¿sí? O sea, y a la figura de Chiara, ¿no? O sea, y qué es para vos, para Úrsula, o sea, en su experiencia, en su corazón, ¿sí? ¿Qué es el movimiento de los focolares? No solamente con la mente, sino con tu corazón. ¿Qué es para ti, Úrsula? Voy a tratar de responder brevemente, pero yo creo que mejor me invitas otro día y te cuento. Pero en una frase, ¿qué es para mí el movimiento de los focolares? Bueno, yo creo que usaría dos términos. Uno que usó el mismo Papa Juan Pablo II para referirse a nosotros
y otro que le gustaba también mucho añadir a nuestra fundadora. El Papa, bueno, nos consideramos un pueblo nacido del Evangelio, un pueblo. Entonces ya también dentro de nosotros hay mucha diversidad. Sobre eso abundaremos en otra ocasión. Y Papa Juan Pablo II también habló de nosotros como un pueblo del diálogo. Entonces, creo que estas dos realidades conforman mi identidad. Mi raíz está en el Evangelio y porque tengo esa raíz, soy parte de un pueblo que dialoga a 360 grados. Y como te decía, es identitario este diálogo, es parte de lo que soy, mucho antes de ser parte de lo que hago. Bueno, genial, me encantó. Bueno, la verdad que estoy muy agradecido, estoy emocionado por todo lo que nos has dado, porque has logrado con tus palabras transmitir no solamente ideas, sino también un espíritu, un sentimiento profundo, ¿no? Y el hecho de que vos hayas hecho en toda esta entrevista alusión a tu experiencia, anécdotas, es una cosa que no tiene precio, no tiene desperdicio, porque es verdad, digamos, es real, es tangible, la realidad de los esfuerzos por la unidad. O sea, no es algo que solamente se queda en documentos, sino que es algo que está sucediendo actualmente y que, bueno, un poquito las personas que están en las redes sociales o estuvieron hoy con nosotros están pudiendo ver que hay otra realidad que está y es mucho más fuerte y que es así, es ópera Dei, o sea, es obra de Dios. Así que, bueno, nada, simplemente para terminar, yo siempre con los invitados tengo una pregunta para hacerte la última y con esto cerrás. Ya después saludamos a todos, pero estos últimos minutos son tuyos. Yo siempre quiero, y es mi deseo, vos lo nombraste un poquito, ¿no? No se comienza a ser cristiano por una gran idea o por una decisión ética, sino por un acontecimiento con mayúsculas, por el encuentro con una persona, Úrsula. ¿Sí? Jesús, tu encuentro con él. ¿Sí? Háblanos un poquito de eso y con eso ya terminamos, ¿sí? Así que ese encuentro con el Señor, ese primer encuentro con nuestro Señor en tu vida, en la vida de Úrsula. ¿Mm? Tuve el regalo de estudiar en un colegio de las Hermanas de la Caridad del Verbo Encarnado. Entonces, siendo ya, nosotros no teníamos crucifijos en nuestras aulas, sino un cuadro del niño Jesús en el taller de Nazaret. Uh-huh. Y en mi mente de niña, Jesús tenía 4 años como yo, 5, 6. Jesús fue siempre mi mejor amigo. Y desde pequeñita tenía muchos deseos de recibir la comunión, pero en el colegio solían prepararnos con 9, 10 años a recibirlo. Pero yo insistí tanto, siendo chiquitita, que me dejaron empezar la preparación aunque tenía solo 5. Y cuando llegó el momento de comprobar cuánto habíamos aprovechado ese año de preparación, yo no me había aprendido ni el credo ni muchas otras oraciones. Y que era chiquita y porque tengo muy mala memoria. Pero Sortere, que nos había preparado, le dijo una cosa a mis papás que después ellos me han dicho y que para mí ha sido un regalo. Porque ella le dijo a mis papás, Úrsula no se aprendió las oraciones, por lo tanto, no podría hacer la primera comunión. Dice, pero ama tanto a Jesús que no podemos negársela. Y lo comento porque yo creo que más bien es que Jesús ama tanto a Úrsula que la trajo así desde siempre. Entonces, si nuestra vida es un caminar, Jesús ha caminado conmigo. Y ese amor suyo yo lo he experimentado continuamente, día a día, momento a momento. Y mi vida trata de ser solo una respuesta a ese amor. Muchísimas gracias.
Gracias. Gracias y gracias a Dios. Así que bueno, vamos a terminar este momento con una oración. Te pido, Úrsula, que bueno, vos la hagas y la dirijas y lo que el Espíritu Santo ponga en tu corazón. Y a todos los que están conectados, gracias por estar. Y también, por favor, en este momento unámonos en oración, sobre todo pidiendo por Úrsula, dando gracias por el don de su vida, por su apostolado, para que el Señor la siga sosteniendo, ¿sí? Así que Úrsula, adelante, te concedo, te pido que hagas la oración, ¿sí? Eterno Padre, en nombre de Jesús presente entre nosotros, te damos gracias por esta hora que hemos compartido, por la oportunidad que nos das de reflejar tu luz y de ofrecerla a los demás. Te pedimos ser dóciles a las mociones del Espíritu Santo y dejarnos guiar por Él para ser testigos de tu amor en el mundo. Amén. Sea gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, Espíritu Santo. como era en el Amén. principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias. No te me vayas, Úrsula, que te despido después de la corte de la transmisión. A todos los que estuvieron, agradecerles que haya sido, sé que ha sido de bendición tener a Úrsula, así que les pedimos sobre todo eso, oraciones por nosotros y por todos los cristianos para que pueda darse esa unidad y para que el mundo crea que Jesús ha sido enviado por el Padre. Así como les decimos siempre, Dios los bendiga. Gracias por estar y hasta otra vez. Bye. Chao. Dios los bendiga. Gracias por estar y hasta otra vez.